El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron un rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hace 3 años que el Papa Francisco dijo que este tercer domingo del tiempo ordinario, una vez que ha pasado ya la Navidad, fuera el domingo de la palabra de Dios. Pero si todos los domingos tenemos la palabra de Dios, sí, pero es verdad, igual que celebramos el Día del Niño, el Día del Enfermo, el Día de la Naturaleza, pero eso es para recordar lo importante que es una cosa. Y entonces el Papa dice, para que los cristianos, nosotros, no nos olvidemos de lo importante que es la palabra de Dios, pues una vez al año, un domingo, de una manera especial, vamos a resaltar la palabra de Dios. Por eso tenemos este atril que nos regalaron hace poco y hemos puesto aquí la Sagrada Escritura, la Biblia abierta. Por eso, en la procesión que hemos hecho de entrada, para comenzar la misa, Raúl llevaba, abriendo la procesión, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso acabamos de escuchar también las lecturas de la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso ahora tenemos que hablar un poquito y compartir lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. Pero yo comenzaría haciendo una pregunta. Cuando yo nací y cuando vosotros nacisteis, éramos bebés, ¿sí? Un bebé pequeñín, acabado de nacer, que tiene una semana, medio mes, ¿habla? No. ¿Llora? Sí. Pero cuando va creciendo, poquito a poquito, ¿puede empezar a decir alguna palabra? ¿Vosotros recordáis cuál es la primera palabra que dijisteis? Recordarlo no, pero igual los papás os lo han dicho. ¿Tú te acuerdas cuál sería la primera palabra? Que se pueda publicar, no sea una palabra rara. Mamá y papá. Mamá y papá, has quedado bien con los dos, ¿Alguien le han dicho cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Cuál? Más o menos, a ver. Mamá. Mamá. Es que a la mamá la llevamos, como nos ha llevado dentro 9 meses, la llevamos también muy dentro del corazón. Teta, como le llamo yo a mi hermana. Ah, o sea que tú te pasaste directamente a tu hermana, ¿Alguien más o ya? Bueno, pero fijaros, cuando vamos creciendo, entonces ya aprendemos más palabras, incluso frases, y poco a poco aprendemos a hablar. ¿Pero por qué aprendemos a hablar? ¿Qué es preciso para aprender a hablar? Aparte de que uno vaya creciendo un poquito. Pensar un poco. Si yo sé hablar, si yo aprendí a hablar, es porque a mi lado, junto a mí, cada día,
Estas son preguntas de mayores, ¿eh? Pero ¿Puedo comunicarme? ¿por qué yo aprendí a decir papá, mamá, hola, tengo hambre, tengo sed, quiero salir a jugar? ¿Por qué aprendí yo a hablar? Porque a mi lado cada día... Escuchando. Porque cada día yo podía escuchar a mi lado a las personas mayores, a mi familia que me quería, que hablaba, y entonces yo aprendí a hablar. Lo mismo pasa en la fe. ¿Por qué estáis en la catequesis? Porque estáis aprendiendo lo que significa ser cristianos. Es decir, que si yo hablo hoy, puedo hablar, es porque he escuchado y he aprendido. Y el cristiano, nosotros, los amigos de Jesús, podemos vivir como cristianos si escuchamos a Jesús, si escuchamos la palabra de Dios, si escuchamos a los papás cuando nos hablan de Dios, a las catequistas cuando nos explican las cosas de Dios, de Jesús, de la Iglesia, de los sacramentos, de la oración. Es decir, que escuchar es muy importante. ¿A que sí? Es muy, muy importante. Y ahora os voy... No se le ha acabado la pila, he hecho yo trampa, para que nos demos cuenta lo importante que es escuchar. Porque si el micro, en este caso, deja de funcionar, pues no nos escuchamos. Y si no me escucháis, ¿cómo podéis responder a lo que yo pregunto o saber lo que yo estoy diciendo? Entonces hoy es un domingo para darnos cuenta lo importante que es escuchar. Escuchar a Dios para poderle responder, escuchar a Jesús, escucharnos en la familia, escuchar a los papás escuchar a los hijos, el matrimonio escucharse, en la parroquia escucharnos unos a otros. Escuchar es muy importante. ¿Cuántas orejas tienes tú? ¿Cuántas? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Entonces hay un proverbio que dice, nos han dado 2 orejas y 1 boca para que escuchemos más y hablemos menos. Y no es que no hablemos, sino que lo que hablemos dependa de lo que hemos escuchado. Y la persona que no escucha, ¿cómo va a responder? Hay personas que solamente hablan y hablan y hablan y hablan y se escuchan a sí mismas. Pero si no prestamos atención a los demás, ¿cómo vamos a responder? Entonces, fijaros, en el Evangelio de hoy Jesús está en la sinagoga, que sería como decir en la iglesia, y entonces los libros no eran como ahora, eran como unos pergaminos, unos rollos que se abrían, y Jesús abrió el rollo del profeta Isaías y buscó un trocito que dice, hoy el Espíritu está sobre mí. Me han enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a abrir los ojos a los ciegos, a ayudar a andar a los cojos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y lo volvió a enrollar y les dijo a todos, hoy se cumple en mí esta escritura que acabáis de escuchar, que la palabra de Dios se ha hecho carne, lo hemos celebrado en la Navidad, en Jesús, y Jesús es la palabra más bonita que Dios nos da. Fijaros qué importante que es cuidar la amistad con Jesús, porque entonces nos llega la palabra de Dios, no cualquier palabra. Mira que hay palabras, internet, las tablets, la televisión, la radio, los anuncios, la propaganda, y venga a escuchar palabras y palabras y palabras, y todos te dicen que serás mejor, más fuerte, más feliz, si haces, si vas, si compras. Pero Dios no nos dice estas cosas. Dios nos dice que seremos felices si amamos, si nos amamos unos a otros como Jesús nos ha amado. Fijaros qué bonito el mensaje. La palabra de Dios para que aprendamos a escuchar a Dios y a escucharnos unos a otros. Desde pequeños acostumbrémonos a escuchar, que es más que oír, es más que oír. Escuchar es prestar atención.
Y entonces cuando yo presto atención y escucho a una persona, puedo ayudarle, puedo estar más a gusto con él, puedo disfrutar más de la vida. Si no nos escuchamos, pues vamos dando, tropezando, empujándonos unos a otros a ver quién llega antes, o quién tiene la última palabra, o quién es más importante. Y Jesús dice, no, ser cristiano no es competir, es compartir. Y compartir significa escucharnos, ¿vale? Por eso hoy hemos dicho qué importante es que no nos olvidemos de la palabra de Dios. Y por eso les digo a los mayores, cuando acabe la misa, si alguno no tiene el evangelio pequeñito de cada día, pues que lo coja con toda libertad, porque va a estar puesto ahí dentro de un momento. Porque aunque yo no vaya a misa todos los días, porque la misa a la que tenemos que ir es la del domingo, es la misa el día del Señor, sin embargo aquí están los 365 días, está el Evangelio. Y entonces yo cada día digo, a ver, ¿qué dice hoy Jesús en el Evangelio? Voy a escucharlo, leerlo y escucharlo. Y voy a responder para descubrir cómo Jesús me está ayudando. El Evangelio de cada día, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar la celebración. ¿Tú escuchas? ¿Tú sueles escuchar bastante al papá, a la mamá, a los amigos? Sí. Sí. A veces, es verdad que a veces hay algún momento que dice, mejor no escuchar porque las tonterías que dice alguien, o las palabrotas que dice alguien, o las mentirotas que dice alguien, pero nos tenemos que escuchar a veces para saber lo que no hay que hacer y descubrir que hay cosas que no son buenas, ¿vale? Pues que el Señor nos conceda el regalo no solamente de tener 2 orejas, sino de poder escuchar a Dios, a Jesús y a las personas que están a nuestro lado. Y veréis cómo la vida es más bonita cuando aprendemos a escucharnos, ¿vale? Bueno, nos ponemos de pie. Nosotros escuchamos a Dios y Dios nos escucha. Vamos a presentarle nuestras plegarias sabiendo que Él está atento a las cosas que le vamos a pedir ahora. En nombre de todos. Nos ponemos de pie, sí, que es un signo también de que lo que ellos van a pedir es de todos. Por el Papa Francisco y por todos los cristianos que formamos la gran familia de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que escuchemos con atención el mensaje de Jesús y aprendamos a amar como Jesús nos ha amado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que seamos generosos y compartamos lo que somos y tenemos con los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que sufren por cualquier motivo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y enfermos, para que tengan siempre a su lado personas que les quieran y les cuiden, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos a la segunda parte de la Eucaristía. Vamos a preparar el altar con las ofrendas. Os podéis sentar. Llevamos hasta el altar esta esfera de la tierra para que el mensaje de la paz y la unidad que nos trae Jesús llegue a todos los rincones de nuestro mundo. También ponemos ante el altar esta cesta llena de evangelios para que a nadie le falte la luz de la palabra de Dios y el pan alimento de la Eucaristía. El ramo de laurel recordando a los sacerdotes Vicente y Miguel que entregaron su vida por amor a Dios y a los demás.